Ya estamos grabando, por cierto. Así de que, pues adelante, estimados alumnos. Veo que me hacen frecuentemente preguntas relacionadas con temas vistos con anterioridad. Entonces les voy a pedir a aquellos alumnos que tengan esa duda, les voy a pedir a aquellos alumnos que tengan esas dudas que ya han sido atendidas, pues revisen los anteriores materiales en donde estoy dando respuesta a preguntas tales como las partes en el juicio de amparo, los principios en el juicio de amparo, todos esos que ya yo di respuesta con anterioridad, pues para que ya no sean repetitivas esas preguntas. Entonces, pues ahora sí de que tengan la amabilidad. Se levantaron no se levantaban muy participativos. Bueno, en lo que preparan sus preguntas, aquí les cuento de que durante la semana me tocó, pues observar un asunto que me dio mucho gusto verlo. Le dediqué yo un par de años en materia de amparo, por cierto, y pues durante la semana vi que se había confirmado la sentencia de primera instancia, la sentencia de primer grado, y me dio mucho gusto ver que ese asunto se había ganado. En aquel momento, pues yo trabajaba para una autoridad responsable, para un organismo autónomo del Estado, y pues me tocó asesorar al instituto. Yo fui su delegado en ese asunto. Me dio mucho gusto que el instituto lo ganara, por supuesto. Obviamente, pues cuando uno gana, pues gana bien, y gana con argumentos, gana con, con argumentos que son valorados por los magistrados, por los juzgadores, y pues nada hay como pues tener un resultado positivo a tus esfuerzos intelectuales dentro de esta materia. Entonces, pues ahí les comento esa buena noticia que me dio mucho gusto. A ver, pues, pero pues vienen aquí muchas cosas que están pendientes con ustedes. Legitimación. ¿Qué podemos entender por legitimación, estimados alumnos? A ver. ¿Puedo participar, profesor? Sí, por supuesto. Eso le estoy pidiendo que participen. A ver, dime. Legitimación es cuando la parte que, o en este caso el agraviado o el quejoso tiene relación con la acción, ¿no? Ajá, ajá. Está promoviendo. Ajá, exactamente. ¿Y qué tipo de legitimación conoces tú que ya analizaste con anterioridad en tus otros procesales? Pues sería, por ejemplo... Acuérdate que hay dos tipos de legitimación: legitimación en el proceso y la legitimación en la causa. Esos son presupuestos procesales. Yo también doy la materia de Derecho Procesal Civil, y esa distinción es básica. En procesal civil hablamos de una legitimación en la causa cuando, y también en procesal administrativo y en procesal laboral y en otros procesales. ¿Quién tiene la legitimación en la causa? Hablamos de la legitimación. Sí, dime. ¿Quién tiene el derecho? ¿Quién tiene la titularidad del derecho, verdad? Exacto. El titular del derecho realmente es el que tiene la legitimación en la causa. ¿Quién tendrá la legitimación en el proceso?
puede ser la persona que lo representa o eso ya sería personalidad. La legitimación en el proceso lo tiene o el titular del derecho por sí mismo o sus representantes legales o apoderados. Entonces, habiendo distinguido estos dos elementos muy importantes en nuestra materia de amparo, tenemos varias partes. ¿Están de acuerdo? Tenemos el quejoso o agraviado, tenemos autoridades responsables y tenemos el tercero interesado. En el caso del quejoso, ¿quién tendrá la legitimación en el proceso y en la causa? Pues la persona que fue afectada. Exactamente. Aquí hablamos de una afectación. Recuerden ustedes de que distinguimos en el amparo un interés jurídico, en principio un interés simple que es irrelevante, un interés jurídico y un interés legítimo. En el amparo, la persona, evidentemente el titular del derecho público subjetivo violado, del derecho humano, que en este caso somos todos, en el amparo tiene que demostrar un interés jurídico o bien un interés legítimo. Lo tiene que demostrar. Ahí está una legitimación importante del quejoso en la causa, para que se analice la procesal o la violación constitucional que recayó en su esfera jurídica. Ahora bien, ¿este quejoso va a poder tener representantes o apoderados? Sí. ¿A quién dijo así como que tímidamente sí? A ver, Ruth Garay, ¿por qué dices así como que tímidamente? Yo no dije, fue Olga. A ver, ¿quién me dijo? ¿Olga? Ay, compañera. A ver, dime. Sí, ¿no? Porque el quejoso, bueno, podría ser yo, de tener un derecho afectado y que tenga como representante a un abogado, ¿no? A un abogado autorizado o a un apoderado para pleitos y cobranzas. Fíjense ustedes, en el amparo directo, por ejemplo, en la contienda ordinaria, la contienda natural, tendrás tú tu calidad de actor o demandado y tendrás o bien un apoderado para pleitos y cobranzas con un poder especial o con una carta poder reconocida ante testigos, ante la autoridad. También es muy importante que ese tipo de representación de una persona física o incluso de una persona moral también puede hacerse a través de carta poder. Pero además, en las contiendas naturales, estimados alumnos, tienen ustedes también, las partes tienen el derecho de designar abogados autorizados, abogados con título y cédula profesional que estén registrados en los tribunales, quienes tienen la facultad para instaurar y para interponer diversas clases de recursos. Entonces ahí hay mandatarios judiciales. Y también, ojo, el pasante de derecho con carta de pasante también tiene las facultades de mandatario judicial. Hay que leer el artículo 112, párrafo cuarto y 1064 del Código de Comercio. También el pasante con carta de pasante puede él suscribir diversas promociones. Ahora bien, cuando tú tienes esa representación dentro del amparo, por ejemplo, la calidad de representante legal de una persona moral, y ya tienes ante la autoridad responsable reconocido ese carácter, basta que lo menciones ante la instancia de amparo, ante el Tribunal Colegio de Circuito, para que se te tenga reconocida también esa facultad, esas facultades para instaurar el amparo. Principalmente, Y entonces tiene reconocida la personalidad. exactamente, tiene reconocida la personalidad, por tanto tiene reconocida la característica de estar legitimado en el proceso para actuar por cuenta de su poder dante, de quien tiene la legitimación en la causa, el titular del derecho público violado. Analicemos el caso del tercero interesado. El tercero interesado también puede ser la persona, una persona física o moral que se ha visto beneficiada con el acto reclamado por parte del quejoso.
en un ámbito de una contienda en materia familiar, por ejemplo, en una controversia de alimentos, el deudor alimentario, a través de una sentencia, es obligado a pagarle al acreedor alimentario una cantidad mensual o quincenal en concepto de alimentos. Pero si ese deudor alimentario, previo el agotamiento de los recursos, acude a la instancia de amparo, se va a transformar en un quejoso, mientras que el acreedor alimentario se va a transformar en un tercero interesado, porque la sentencia obtenida en esa contienda natural resultó a su favor. Eso es muy importante que lo vean. Si el acreedor alimentario es un menor de edad, va a poder actuar en su carácter de tercero interesado, va a poder actuar en ese carácter por conducto de su representante legal, que en este caso puede ser su mamá. Cosa muy distinta cuando el amparista menor de edad debe de acudir a instaurar una demanda de amparo. En este caso, no solamente a través de su mamá o de su papá, puede hacer uso de ese derecho, puede hacerlo incluso por sí mismo. Ese es un caso de excepción en materia de amparo. Tomen en cuenta esa situación. Pero aquí me estoy ya saltando del tercero interesado y los estoy trayendo otra vez al quejoso. Sí, pero también porque decía que puede hacerlo por sí mismo porque muchas veces no está de acuerdo la persona que lo representa en interponerlo, ¿no? Por ejemplo, así es. Ese es un excelente ejemplo. Ahora, pasamos a analizar el caso de las autoridades responsables. En calidad de parte, la autoridad responsable evidentemente puede estar representada por su director jurídico o por aquel funcionario en cuyo estatuto orgánico se depositen las facultades de representación de esta autoridad responsable. La autoridad responsable no designa abogados autorizados ante el amparo, designa delegados. El delegado en el amparo tiene las mismas facultades que un abogado persona autorizada por parte del quejoso o por ser autorizado. Dentro del amparo también las partes pueden designar abogados autorizados. También, siempre y cuando estén titulados y pueden actuar por cuenta y en nombre de sus poderdantes por virtud del mandato judicial que está establecido principalmente en la ley de amparo, dentro del proceso. Hasta aquí tienen... ¿Lo conoce como representación legal, profesor? Porque ya se ha estipulado en la ley. Es un mandatario judicial, efectivamente. Es un mandato especialísimo que está establecido en la ley, que no puede ser sustituido. Es decir, no puede este mandatario judicial ir con un notario público y designar a su vez a otros abogados. No puede sustituirse. ¿Me explico? Entonces, profesor, los delegados pueden ser, no necesariamente son funcionarios públicos, pueden ser un abogado particular, un despacho. Podría ser un abogado particular o un despacho. Generalmente en algunas dependencias públicas hacen contratación de despachos para que los representen en los juicios de amparo, pero generalmente no. Bueno, en algunos casos, como el que acabo de citar muy al principio, a mí me designaron pues porque yo estaba titulado, bueno, estoy titulado, por supuesto, y he ejercido la materia y la conozco. Me faltaba más. Entonces, pues, me encanta ir al argüende de los tribunales, pero pues por supuesto que sí. ¿Alguna otra pregunta? Su compañera, me voy a salir un poquito, su compañera, ahorita que me acuerdo de Bertalicia, me hizo una pregunta con relación a las notificaciones por edictos. Berta, ¿la tienes por ahí a la mano? Ahorita que te vi me acordé. Sí, maestro. Bueno, mi pregunta era en relación con las notificaciones por edictos de, si le notifican a una persona por edictos, pienso que es muy difícil de que se entere de que la está notificando porque se hace una publicación
3 veces tres veces cada tercer día en un periódico que designe el juez, según lo que leí en el Código de Procedimientos Civiles. Pero es muy difícil, bueno, que muy poca gente ya adquiere el periódico de manera diaria para enterarse de la notificación. Entonces lo que preguntaba era si no se podía considerar como una afectación a las garantías de la persona notificada por edictos. Fíjate que aquí, aterrizándolo ya en la práctica, la lesión no tanto es a la persona que no se enteró de la publicación del edicto, es al propio quejoso. Te voy a explicar esto con peras y manzanas. En una contienda natural, llámese alimentos, llámese ejecutivo mercantil, llámese juicio ordinario, como tú le quieras, juicio ordinario administrativo, por ejemplo, juicio laboral, en donde está inmiscuido el trabajador, y el trabajador recibe un laudo o sentencia adverso a sus intereses, tienen la necesidad de acudir al amparo. ¿Estás de acuerdo? Dentro del amparo, si es un amparo de índole directo, la autoridad responsable tiene que hacer el emplazamiento del tercero interesado, de la persona que benefició a su favor el laudo, sentencia o resolución definitiva. Se supone de que, que esa persona ya tiene designado un domicilio procesal para oír y recibir notificaciones. Se supone que tiene interés en ese asunto. Se supone que quiere, digamos así, encaramarse en la nueva contienda de amparo para confirmar que tenía la razón. ¿Estamos de acuerdo en esta línea de argumentación? De que hay por lo menos un interés en seguir adelante con la contienda. Sí lo entendemos, sí, ¿verdad? Sí, maestro. Bueno, ponte en esta posición. O sea, generalmente yo cuando soy tercero interesado, yo tengo interés, valga la redundancia, en que mi cliente, en todo caso, resulte favorecido absolutamente. Entonces, ¿yo qué hago? Y no todos actúan como yo, pero una gran mayoría de los practicantes sí lo hacemos porque queremos darle velocidad al fallo. El día que yo me entero de que me promueven amparo, ese mismo día me constituyo yo en la sala y me emplazo en nombre de mi representante. O sea, tomo las copias de traslado, tomo la cédula de notificación y me doy por emplazado. ¿Por qué? Porque eso le va a dar velocidad a mi asunto. ¿Estás de acuerdo? O sea, no me voy a esperar ni siquiera que la autoridad responsable ordene que vayan al despacho o que vayan a algún domicilio o que lo investiguen. O sea, ahora sí que, perdón por la expresión, rápido. Bueno, iba a decir otra expresión más vulgar, pero no, yo no soy vulgar, no me gusta. Entonces, rapidito, o sea, vámonos tendidos, porque yo tengo que expresar, cuando llegue el asunto al colegiado, ahí voy a hacer mis expresiones, alegatos, para que este asunto se resuelva rapidísimo. ¿Puedes creer, estimada alumna, de que hay terceros interesados que les tiene sin cuidado, que adoptan la postura contraria, de que el quejoso va al amparo? El quejoso, el trabajador va al amparo, el deudor alimentario va al amparo, la empresa que perdió el asunto va al amparo. Pero el tercero interesado dice, me tienes sin cuidado, yo estoy cobrando, yo ya tengo el fallo a mi favor, y yo no me voy a dar por emplazado como el abogado Flores, de ninguna manera. A mí que me busquen en el domicilio, y si puedo cambiar mi domicilio y ponerlo ahí por la cabeza de Juárez, que me busquen. Bueno, pues ahí tienes al actuario y al quejoso movilizando al actuario para andar buscando a esta persona. Dice el Código Federal de Procedimientos Civiles de que para la publicación de edictos no solamente tienes que publicarlo en un periódico de circulación nacional, sino también en el Diario Oficial de la Federación. O sea, es un procedimiento de emplazamiento de edictos muy especial. Entonces, puestos a considerar de que el quejoso tiene que erogar una cantidad de dinero para formalizar el emplazamiento de edictos, te podrás dar cuenta, podrás caer en cuenta
de que el tercero interesado puede asumir la postura contraria a la mía. Es decir, yo no quiero ir a emplazarme, que me emplacen por edictos, vamos a hacerle gastar al quejoso. ¿Puedes creer eso? Increíble, maestro, sí. Sí, o sea, para fregarme al quejoso. O sea, yo no me voy a prestar. O sea, hay gente que piensa así. O sea, ¿quieres ir al amparo? Ve al amparo. Pero emplázame como puedas. Encuéntrame si me localizas. Ya sé que estás litigando en el amparo porque ya me dijeron. Y además tengo monitoreado el expediente. Entonces, emplázame por edictos para que gastes. Con la salvedad, y aquí viene la otra historia, con la salvedad de que la ley está diseñada de alguna manera. Déjame ponerte aquí esta ley de amparo para que veas que no es mentira. Fíjate, una causal de sobreseimiento. ¿Puedes ver aquí el artículo 63 que te estoy mostrando? No, ya se ve. Mira, ve esto, la fracción segunda, por favor. El sobreseimiento del juicio de amparo procede cuando, ¿aquí qué dice? El quejoso no acredite sin causa razonable, a juicio del órgano jurisdiccional de amparo, haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta ley, una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó. Ese es un obstáculo que perjudica, en todo caso, al quejoso. Finalmente, esa es la lesión más importante que yo percibo en la práctica cotidiana. O sea, no todos son como yo de que vamos a darle velocidad a este asunto, me constituyo ante la autoridad responsable y me emplazo. ¿Por qué? Porque yo quiero ir al colegiado a echarle abajo al quejoso sus tonterías que está diciendo, a mi juicio, ¿no? Ya dirá el órgano de amparo lo que tenga que decir. Hay personas que dicen, no, emplázame como puedas, si puedo hacerte gastar tus edictos, gasta tus edictos porque sobre de ti incumbe la carga probatoria de que me tengas que emplazar, y mientras el tercero perjudicado no esté emplazado, no se puede integrar la relación jurídico-procesal en el amparo, con el riesgo de que te pueden sobreseer tu juicio de amparo si no me emplazas. Eso es lo que yo veo en la práctica. Ahora, lo que tú estás preguntando, ¿puede haber una violación a los derechos de una de las partes por el caso de que no se enteraron de la publicación de edictos? Mira, desde mi punto, en mi opinión, en mi modesta opinión, yo considero que la sanción se le causa al quejoso por obligarlo a costear edictos, porque el tercero interesado finalmente ya está favorecido con el sentido, la otra parte que pudiera perjudicársele, que es el tercero interesado, anteriormente llamado tercero perjudicado, él ya está de antemano sabedor de que a él le favorece la resolución. ¿Me explico? O sea, yo no percibo tanto la afectación al tercero interesado, pero sí al quejoso. Entonces, se debería, dado que la ley de amparo aspira a equilibrar a las partes, a ayudar al quejoso a sostener la defensa de sus derechos constitucionales, yo sí me inclinaría porque este procedimiento de edictos fuera revisado de manera que no significara un gasto oneroso al quejoso. Hay otra multiplicidad de notificaciones, hay notificaciones por estrados, por ejemplo, que son son precisamente en los tribunales, que es donde se realizan, y que no, también hay notificaciones por lista. Entonces, habría que revisar de qué manera el quejoso no deba de ser impactado económicamente por el hecho de acudir ante un juzgado u órgano jurisdiccional de amparo. Es lo que yo te tengo que decir con relación a tu pregunta. Ay, muchas gracias, maestro. Una pregunta, bueno, que también me llamó la atención es que de lo que habla del costo de los edictos, que pues muchos quejosos no pueden continuar por el costo del pago. Y mi otra pregunta era, más o menos, ¿en cuánto se paga por un amparo actualmente a un abogado? ¿Cuánto se paga? Depende.
O sea, tiene que ver con el valor que se esté peleando en el juicio, el valor de la controversia. Depende de cuánto el abogado, en cuanto el abogado pacte sus servicios. Mira, en el municipio de Nezahualcóyotl es muy, y bueno, también cerca de la colonia de los doctores y donde hay tribunales, puedes ver anuncios donde te ofrecen tramitar un divorcio express en 3,000 pesos. O sea, ahí hay anuncios. Hay anuncios, y eso desde hace mucho tiempo, que dicen asesoría jurídica laboral gratuita. ¿Por qué? Porque hay abogados que tratan de ampliar su clientela y atraer con estos precios a más clientes para que los representen. Obviamente, pues un asunto en 3,000 pesos, pues es un poco ilusorio, ¿verdad? Porque un abogado privado no solamente le va a invertir eso a un simple divorcio. Tú dirás, es una simple petición que tiene que hacer, sí, pero detrás de esa petición, pues hay muchas otras cosas que hay que hacer y trámites que hay que hacer. Es muy importante de que cada quien sepa cuánto va a invertirle a un asunto, y en tratándose del amparo, es muy importante que un abogado realmente que esté comprometido con la tramitación, pues tenga en consideración de que no nada más es llegar, votar la demanda y presentarla nada más. Hay que darle el trámite y la sustanciación debida, y depende cuánto convenga con su clientela, ¿verdad? Obviamente hay muchas instituciones, esto es muy importante que también lo sepan ustedes, muchas instituciones de que representan gratuitamente a los quejosos, como el caso del Instituto de la Defensoría Federal, que es una dependencia del Consejo de la Judicatura Federal. Ustedes pueden acudir también a esa instancia para asegurar gratuidad en el servicio porque esa es la función del Instituto de la Defensoría de Oficio, representar a las personas que no tengan los recursos económicos para costear un abogado privado. Y también hay muchas escuelas y bufetes que se dedican, bufetes gratuitos de las escuelas. La Facultad de Derecho cuenta con el propio, para orientar a sus alumnos o a sus familiares. Digo, yo con todo respeto siempre les he dicho a los alumnos, acude al bufete jurídico gratuito de la universidad, que es la instancia administrativa y está especializada pues para atenderte. Me parece muy lamentable de que pues el alumno tenga que erogar una cantidad de recursos, siendo de que hay una instancia gratuita a su disposición que lo puede, ya no digamos representar, por lo menos orientar en un asunto personalísimo que a mí me parece muy delicado. Y bueno, la labor de un docente, pues es la labor de un docente. Un docente no puede ser, desde mi punto de vista, el abogado de sus alumnos. No puede superponerse la figura de la abogado cliente con la figura del docente alumno. Desde mi punto de vista son excluyentes y se presta para muchas controversias. Entonces, la solución práctica es acude con una instancia que te puede representar, ¿no? O que te puede al menos orientar. Ese es mi punto de vista. ¿Cuánto cobras? Pues depende de cuánto estimes tus servicios, tomando en consideración que el asunto no es de un día para otro. Se pueden invertir hasta 1, 2 o 3 años en obtener una solución. Sí, maestro, gracias. Muy bien. A ver, ¿qué otras preguntas tenemos por ahí? No las respondí, pero tenemos, a ver, les hablé brevemente de la legitimación. Aquí hay unas cuestiones que me parecen muy interesantes con relación a los incidentes. No sé si tengan alguna pregunta con relación a los incidentes. Si no, les paso yo a explicar brevemente por qué lo relevante de esta figura. Permítanme, aquí está. Si pueden localizar el artículo 66 de la Ley de Amparo,
Voy a tratar de compartir la pantalla para que ustedes lo puedan ver. Me parece muy relevante el tema de, ¿la pueden ver? Es el artículo 66 hasta el artículo 72. ¿Lo pueden visualizar aquí en la pantalla? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, maestro. Bueno, perfecto. Déjenme abundar en esto. En este punto de los incidentes, el más importante que regula la ley de amparo, obviamente aquí hablan de otra clase de incidentes o de la vía incidental. El más importante dentro de la ley de amparo y al cual le vamos a destinar una asesoría particular, tiene que ver en particular con el incidente de suspensión, que es una medida cautelar crucial. Es muy importante ese incidente y probablemente es uno de los motores que ha hecho exitoso el proceso de amparo mexicano. La posibilidad de que el juzgador de distrito o el órgano de amparo o la autoridad responsable en el amparo directo tengan la oportunidad de conceder la suspensión de los actos reclamados y que el amparo mismo no quede sin materia. Me parece de que este es el más importante incidente dentro de la ley de amparo. Sin embargo, hay otros muy importantes. ¿Alguien me puede apoyar, si son tan amables, con el artículo 66 que tienen a la vista? Sí, maestro. Artículo 66. En los juicios de amparo se substanciarán en la vía incidental, a petición de parte o de oficio, las cuestiones a que se refiere expresamente esta ley y las que por su propia naturaleza ameriten ese tratamiento y surjan durante el procedimiento. El órgano jurisdiccional determinará, atendiendo a las circunstancias de cada caso, si se resuelve de plano, amerita un especial pronunciamiento o si se reserva para resolverlo en la sentencia. Fíjate, aquí que gracias, Berta. ¿Alguien me puede decir qué dice esto? ¿Qué significará esto de amerita un especial pronunciamiento? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿O qué se les ocurre? Es que puede ser, maestro, que es que ahí dice, si se resuelve de plano, es decir, que a lo mejor en la audiencia constitucional se suspenda de plano, o a veces se da una suspensión provisional en lo que se resuelve si va a ser de plano, ¿no? Y no sé si ahí tenga que ver el especial pronunciamiento. Ahí va, es más o menos, ahí la llevas. A ver, ¿alguien más? ¿A qué se refiere esto de si amerita un especial pronunciamiento? Yo, profesor, A ver, dime. si por la importancia del asunto para el desarrollo del juicio necesita atenerse de inmediato, ¿sí? Por la posible afectación al quejoso. Por la posible afectación al quejoso y a las partes en el asunto, ¿verdad? Miren, a ver, fíjate. Aquí hay una cosa que dicen, es que la nueva ley de amparo no regula todos los incidentes que regulaba la anterior ley de amparo, pero el propio artículo 66 dice que en los juicios de amparo se van a sustanciar en la vía incidental, y hago énfasis en esto, las cuestiones a que se refiere expresamente esta ley y las que por su propia naturaleza ameriten este tratamiento y surjan durante el procedimiento. Yo pienso, por ejemplo, en la posibilidad de instaurar diversos juicios de amparo contra el mismo acto reclamado y la posibilidad que tiene el juzgador u órgano de amparo de acumularlos, de concentrar estas demandas. Podría ser en la vía incidental, podría ser de oficio. Sin embargo, dicen algunos, es de que esta incidencia de acumulación no viene instaurada dentro de la nueva ley de amparo como si probablemente lo existía con antelación. Desde mi punto de vista, no es exacta esa crítica.
dado de que este artículo deja abierta la puerta para que todas las cuestiones que por su especial naturaleza lo ameriten puedan ser tramitadas en la vía incidental. Pero fíjate, y la vía incidental puede abrirse tanto de oficio como a petición de parte. Esto es muy importante en esta materia de los incidentes de la ley de amparo. Pero aquí el legislador, empleando una muy buena técnica, le está introduciendo un elemento de movilidad, un elemento de velocidad o de pausa a esta clase de incidentes. Dice este artículo, dependiendo de cada caso, el órgano o juez de amparo puede determinar si resuelve de plano, o sea, en una sola de una sola buena vez, si resuelve de plano un incidente o si le concede un especial pronunciamiento. O si, fíjate, y además aquí viene otra hipótesis, o si se reserva para resolverlo en la sentencia. Es decir, hay cuestiones que pueden resolverse inmediatamente, hay otras que implican, dice la ley, un especial pronunciamiento y también va a haber otras cuestiones que se determine resolver hasta la sentencia definitiva. O sea, hay tres modalidades muy importantes de incidentes. En primer lugar, un incidente que puede resolverse de plano, puede ser, por ejemplo, tanto de nulidad de notificaciones, por ejemplo, como de reposición de constancias de autos. Imagínate, actualmente con la tramitación del amparo en línea y de la existencia de un expediente electrónico, se antoja cada vez más difícil de que exista la pérdida o el extravío culposo o doloso de los autos que integran un expediente. Se antoja difícil, dado que todas las actuaciones deben ya estar respaldadas en expediente electrónico y las partes pueden voluntariamente, deberían de tener acceso a las mismas. Sin embargo, todavía recordemos, el amparo se tramita también en forma escrita y existen legajos documentales físicos que se encuentran en los juzgados. Evidentemente, una autoridad judicial, cuando se entera de que hay reposición, de que hay la promoción de un incidente de reposición de constancias de autos, totalmente se ha perdido, se ha extraviado un expediente, o sea, al mismo se le han arrancado algunas hojas, por ejemplo, también cosa que se antoja difícil con todo el sistema de vigilancia que tiene el Poder Judicial de la Federación, pero no es imposible que ocurra. Pues en este caso el juzgador de amparo puede resolver de una sola buena vez esa incidencia de constancias de autos, instaurando las investigaciones que deba de hacer y ordenando la reposición de los documentos que integren ese expediente, porque la guarda y el deber de conservar esa documentación no deriva de las partes, la tiene el propio órgano jurisdiccional. También este incidente de nulidad de notificaciones también podría encuadrar dentro de la hipótesis de aquellos incidentes que deben resolverse de plano. Es probable que un juzgador, cuando detecte que está mal hecho un emplazamiento a alguna de las partes, ordene la reposición de la notificación y la nulidad, dado que, consultando las razones actuariales, no hay certeza de que se haya practicado una de las notificaciones ordenadas dentro del proceso de amparo. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué ejemplo podría usted explicar con relación a aquellos incidentes que ameritan un especial pronunciamiento? Les cuento uno brevemente. Déjenme salirme de aquí. Les cuento uno brevemente. Me promueven en una contienda de ordinaria mercantil, en donde mi representado obtiene
la condena de todas las prestaciones reclamadas, el quejoso, en la parte contraria, en calidad de quejoso, acude al juicio de amparo y acude a través de un escrito en donde la firma que calza esa demanda de amparo es evidentemente falsa. Está tan toscamente hecha de que no puede, ante los ojos de una persona, considerarse legítima. ¿Qué debo de hacer? Debo de constituirme, una vez que me he emplazado dentro del juicio, debo de constituirme ante el colegiado de circuito, si es un amparo de índole directo, de manera de instaurar, una vez de que se ha dictado el auto admisorio, debo yo de instaurar inmediatamente un incidente de falsedad de firma. ¿El colegiado qué hace? El presidente del colegiado, una vez percatándose de que una de las partes está cuestionando la validez de la firma que calza la demanda de amparo, ordena su tramitación como un artículo de previo y especial pronunciamiento. Dice, se admite a trámite la incidencia señalada. Se ordena la suspensión del procedimiento de amparo hasta que no sea resuelta esta incidencia. Se le otorgan a la parte contraria 3 días para que responda de la misma y señale al perito de su parte. Y se señalan las tales horas de tal día para la celebración de la audiencia incidental en la presente incidencia. Ahí tienen, estimados alumnos, un ejemplo de aquellos eventos que por su especial naturaleza ameritan un tratamiento especial. No podría dictarse sentencia en ese amparo porque estoy cuestionando un presupuesto procesal. Y si yo triunfo en esa incidencia, no va a haber materia para dictar el amparo. Le voy a echar abajo su demanda de amparo a mi contrario si yo logro acreditar la falsedad de la firma. Pero mientras esto sucede, no se le va a poder dar continuidad a esa demanda de amparo. Espero aquí haber sido sumamente claro con esta explicación. Ahora bien. O sea, el juicio no puede continuar en tanto no se resuelva este incidente. Este particular incidente, claro, este particular incidente que estoy señalando, porque yo estoy atacando un presupuesto procesal de mi contrario. Si yo le estoy dando jaque al rey y si lo gano, le voy a echar abajo su demanda de amparo porque está apoyándose en una firma falsa. Está tratando de sorprenderme y de sorprender al juzgador. Y el juzgador no se va a dejar sorprender, ordena para el trámite, resuélvame usted esta incidencia y contra del resultado determino lo conducente. Si se desecha la demanda de amparo, pues ya gané, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Ahora, la propia ley de amparo dice, por eso, aquí, los voy a poner, también el órgano jurisdiccional determinará, atendiendo las circunstancias del caso, si se reserva para resolverlo en sentencia. Es decir, la primera hipótesis, ya la vimos, si se resuelve de plano, si amerita un especial pronunciamiento, por ejemplo, en este caso, detener los autos en el principal hasta que se resuelva mi incidencia, o bien reservar la resolución hasta la sentencia definitiva. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, si yo estoy objetando, si yo objeto la veracidad de los documentos en los cuales está apoyándose la autoridad responsable para dar respuesta a su informe con justificación, es muy probable que el juzgador de amparo reserve la determinación final a la sentencia definitiva que pronuncie después de concluida la audiencia constitucional. ¿Por qué? Porque no va a ser pronunciamiento inmediato. Debe de valorar las pruebas unas en frente de las otras
y debe de calibrar su verdadero valor probatorio. Si el quejoso impugna la veracidad o la falsedad de los documentos con los cuales una autoridad responsable está tratando de desvirtuar los argumentos del quejoso o está sosteniendo incluso la existencia de una causal de improcedencia, el juzgador tendrá todo el derecho de reservar la resolución para la definitiva, donde pueda darle respuesta coherente y congruente a ese incidente de objeción. ¿Estamos de acuerdo en estos pensamientos que he afirmado? ¿O existe alguna duda? Sí, maestro. Una pregunta. Hay algunos incidentes que se tienen que tramitar ante juez de distrito y otros incidentes pueden ser ante magistrados. Por ejemplo, el incidente de suspensión que dice que es muy importante, que viene el programa de la materia que lo vamos a ver más adelante. Pero el incidente de suspensión se tramita ante juez de distrito, ¿es en amparo directo o en indirecto? Amparo indirecto ante el juez de distrito. Se debe tramitar, Okay. se debe solicitar la apertura del incidente de suspensión. Ahí solamente vamos a poder ver una suspensión provisional y una suspensión definitiva. En la apertura de ese incidente, en amparo indirecto, hay dos cuadernos importantes, el cuaderno principal y el cuaderno incidental. Y corren, dirías en los tribunales, abrazados. Corren, Ok. o existen ambos cuadernos, porque puede darse el caso de que te otorguen la suspensión y el juicio pues siga caminando. Entonces, durante todo el juicio de amparo sigue surtiendo efectos la suspensión del acto reclamado originada en un amparo indirecto ante un juzgador de distrito. Y me preguntarás, ¿y en materia de amparo directo? En materia de amparo directo, es la autoridad responsable, es decir, aquella donde tú instauras tu demanda, la que tiene que encargarse de la suspensión del acto reclamado. Evidentemente va a formar la propia autoridad responsable su propio cuaderno de suspensión y va a poder, si otorga la suspensión, asegurarse de que las garantías que haya fijado para resarcir de los daños y perjuicios al quejoso, al tercero interesado por el trámite de la demanda de amparo interpuesta por el quejoso, hayan sido estas garantías efectivamente otorgadas para respaldar esta suspensión y para asegurar su vigencia. Entonces, la suspensión rige por estos dos carriles que te estoy diciendo, en amparo indirecto y en amparo directo. Ay, maestro, sí, creo que sí lo entendí. Está muy interesante. Entonces, si yo voy a promover un amparo directo ante los tribunales colegiados de circuito, pero, por ejemplo, quiero que de momento, pues, que no se me requiere el pago, por ejemplo, de algo, pido la suspensión ante el juez de distrito y entonces preparo mi amparo directo, pero también mi amparo indirecto. No. En ¿No? amparo directo es ante la autoridad responsable. Dices tú, Sí, ante la autoridad responsable. Bertalicia, tú promoviste un juicio ejecutivo mercantil y tú obtuviste, tu contrario obtuvo lo que pidió, te condenaron al pago de 150,000 pesos en un juicio ordinario ejecutivo mercantil. Desahogas, en este caso, el recurso correspondiente, que debió de haberlo ventilado la sala civil correspondiente del Tribunal Superior de Justicia. Esa sala confirma la condena de la cual tú te quejas. Esa sala es la autoridad responsable en amparo directo ante la que tienes que promover el amparo directo y ante la que tienes que pedir la suspensión. ¿Me expliqué? Sí. En amparo directo no interviene el juez de distrito para nada. O sea, no mezclar esta situación. Aquí hay una autoridad responsable. Ahora, me podrás decir, bueno, y en aquellos casos, por ejemplo, en el oral civil, donde no hay recurso o medio de impugnación que desahogar,
pues el propio juzgado de primera instancia oral civil en la Ciudad de México va a ser la autoridad responsable, porque ante ella vas a promover tu demanda de amparo y ese juzgado va a tener que disponer lo que deba disponerse con relación a la suspensión que pidas. ¿Me estoy explicando? Esas autoridades responsables en estos ejemplos envían el legajo documental ante el Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente en amparo directo. Sí, maestro. Entonces, ahí ya te estoy iniciando en este punto de la suspensión y de la tramitología de ambos medios de control constitucional. No es lo mismo uno y no es lo mismo el otro. O sea, son antitéticos, pero la institución de la suspensión tiene sus tamices especiales. Sí, es que yo he visto que en las demandas de amparo, cuando terminan la demanda y antes del apartado del derecho ponen la suspensión, los abogados, algunos la ponen ahí, por eso es mi duda. Lo lógico es, tanto en amparo indirecto como en amparo directo, lo lógico es hacerlo por separado. Por separado. Claro, porque, pues, ¿por qué por separado? Porque recuerda, en amparo indirecto se forma el cuaderno suspensional ante el propio juez de distrito por duplicado. Entonces, ese escrito suspensional va a fundar uno de los tomos por duplicado. ¿Me explico? O sea, tiene que ser ajeno a la demanda de amparo, porque va a coexistir ese documento. ¿Estamos de acuerdo? Y lo mismo va a ocurrir en el juicio de amparo directo. Se promueve por separado, obviamente se instaura al mismo momento, pero ese escrito donde tú estás pidiendo la suspensión va a fundar, va a apoyar este cuaderno que va a integrar la responsable en amparo directo. Claro, los abogados hacen lo que se les da la gana y ponen ahí su suspensión y bueno, hacen lo que quieren, pero pues Maestro, entonces es lo que en el ADOT le llaman que tendría que ir por cuerda separada. Debe ser por cuerda separada, a eso se refiere. La cuerda separada es el cuaderno distinto, que va engrosado separado. Vaya. Por supuesto. Gracias. Bueno, pues ya son ¿alguna otra pregunta? Bueno, pues ya son las 9 de la mañana, me dio gusto saludarlos, nos vemos el próximo sábado, por favor. Muchísimas gracias, profesor. Gracias. Hasta luego, suerte. Mucho éxito, mucho éxito. Gracias, muy amable.